Muy buenas tardes, Dios los continúe bendiciendo de una forma grande, poderosa y especial. Estamos nuevamente aquí con ustedes, siendo de bendición, sirviéndoles para llevar una palabra fresca, una palabra dirigida por Dios y como siempre todos los domingos, buscando siempre la dirección de Dios de lo que Él quiere que yo les pueda transmitir a ustedes. Saludos a todos los hermanos, amigos de la Iglesia Armenia, mis hijos en Los Ángeles, a los hermanos de Venezuela, los que están fuera de Venezuela, a los amigos que nos escuchan. Que Dios los continúe bendiciendo grande y poderosamente. Bueno, hoy vamos a seguir esta serie que estamos hablando desde Mateo capítulo 5 hasta el capítulo 7, y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y que tenemos que aprender a ejercerlo correctamente. Y el título de este tema es ¿Cómo juzgar correctamente? Suena así como un poquito raro esa palabra, ¿cómo juzgar correctamente? Pero para los que no saben, nosotros los creyentes o las personas cristianas o no cristianas que tengan la capacidad, la madurez de entender a su prójimo, podemos juzgar correctamente. Vamos a leer Juan capítulo 7, versículos 23 y 24, y dice: si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, se enojan conmigo porque el día de reposo sané completamente un hombre. O sea, Jesús está reclamándole a los judíos que él sanó un hombre el día de reposo, pero él les decía, y en otras ocasiones también decía, si tú tienes un animalito, un burrito, un caballo, y él el día de reposo, porque los judíos los sábados se les prohibía hacer cualquier trabajo. Si ese burrito, ese animalito cae en un hueco, tú no lo vas a sacar porque es día de reposo. Entonces Jesús le decía, yo porque sané a una persona siendo el día de reposo, ustedes me juzgan. Entonces el versículo 24 dice, no juzgues según las apariencias, sino juzga con justo juicio. Y ahí está el tema principal, juzgar con justo juicio. Eso quiere decir que nosotros podemos juzgar correctamente. Ahora, nosotros, la vida, la enseñanza, lo que nosotros hemos aprendido, la mayoría de nosotros, aún después de ser cristianos, juzgamos de una forma incorrecta, y eso es lo que a Dios no le agrada. Aquí en esta enseñanza vamos a aprender que no podemos seguir juzgando de esa forma, y también vamos a aprender cómo podemos juzgar a una persona correctamente. Recuerde que juzgar es dar una opinión, una sentencia o cualquier cosa hacia una persona. Eso es lo que es juzgar. Ahora, nosotros como cristianos, para poder juzgar correctamente, porque siempre vamos a tener que juzgar casos, situaciones, por ejemplo, yo como pastor, siempre me llaman, pasa esto, mi esposo me dijo esto, mi esposa me dice esto, mi hijo está haciendo esto. Entonces yo tengo que hacer muchas preguntas, indagar, llegar al fondo para luego opinar o juzgar, que es lo mismo, y decir esto es así, para no juzgar incorrectamente, para no juzgar de una forma incorrecta. Ahora, ¿cómo podemos hacer eso para no juzgar incorrectamente? Ok, para no juzgar incorrectamente, nosotros debemos conocer el orden de Dios. O sea, debemos conocer el corazón de Dios y debemos tener las pautas de Dios. Para conocer el orden de Dios, tenemos que conocer de la Biblia el corazón de Dios. Para juzgar conforme al corazón de Dios, tenemos que tener el Espíritu Santo y tener que el Espíritu Santo nos dé el corazón de Dios, que es un corazón lleno de amor, y nos dé de su entendimiento para poder juzgar correctamente. Y esta parte de juzgar se parece a la enseñanza que dimos cuando dije que hay que amar a nuestros enemigos, porque nosotros éramos enemigos de Dios. Esta parte de juzgar
también se parece mucho porque Dios no nos juzgó conforme a lo que nosotros hicimos, sino que nos trató con misericordia y amor. Ahora, el orden de Dios, si no tienes el corazón de Dios y desconoces las pautas, entonces vas a juzgar, criticar y condenar de la forma incorrecta. Y resulta que cuando lo haces de la forma incorrecta, de esa forma grave, de esa forma que juzgas, condenas, que haces sentir mal a la persona o hablas mal frente a otras personas de esa persona, esa es la parte que trae malas consecuencias. Mira lo que dice Mateo capítulo 7, verso 1 y 2, dice: no juzgues para que no seas juzgado, porque con el juicio con que juzgas serás juzgado, y con la medida con que mides te volverán a medir. Entonces, no es malo dar una opinión, pero tiene que ser una opinión correcta. El problema es que nosotros hablamos por hablar y eso es lo que causa juicio hacia nosotros. De la misma forma que nosotros juzgamos, nos van a juzgar a nosotros. Ahora, ¿cómo es el orden de Dios? ¿Cómo es el corazón de Dios? ¿Y cuáles son las pautas de Dios? Primero, debes entender por qué fuiste llamado. ¿Para qué fuiste llamado? ¿Y qué debo hacer y lograr para cumplir ese llamado? O sea, tú tienes que entender esto para entender lo que es juzgar o por qué tenemos que juzgar correctamente y no de una forma negativa. Ok, nosotros fuimos llamados, primero tú tienes que entender porque éramos pecadores, no, ninguno de nosotros fue llamado porque era bueno. Entonces, si éramos pecadores, era porque necesitábamos un Salvador, una persona que nos perdonara. Muchos de nosotros teníamos culpa, teníamos muchas cosas negativas que cuando recibimos el perdón absoluto de Dios, entendimos que sí, que Cristo murió por nosotros. Lo otro, ¿por qué fuimos llamados? Nosotros fuimos llamados para cumplir una función. Yo, por ejemplo, yo recuerdo cuando yo conocí a Dios, una de las preguntas que siempre le decía: Señor, ¿para qué me llamaste? ¿Para qué me llamaste? Entonces un día orando, 2 años, creo, 3 años después de ser cristiano, sentí la presencia del Espíritu Santo, comencé a llorar, estaba en el piso llorando, sintiendo su presencia, y de repente el Señor, yo le dije: Señor, ¿por qué tú me llamaste? Entonces de repente dejo de llorar y mi cara como si me la volteara y miré hacia la biblioteca a un diccionario, la Rus, que estaba ahí, de esos diccionarios que son blancos y rojos. Entonces fui, lo tomé y cuando abro el diccionario decía la palabra pastor. O sea, Dios me reveló que iba a ser pastor, que ese era mi llamado. Ahora, cualquiera que sea el llamado o cualquiera que sea el propósito, tú debes hacer algo. O sea, tú puedes ser pastor, tú puedes ser nuevo creyente, pero tú tienes que hacer algo. Y eso es lo que tú tienes que entender. Nosotros tenemos que alcanzar la madurez. Porque siendo pastor o siendo nuevo, no importa cuál es tu llamado, tú tienes que entender que tú fuiste llamado a madurar. Y fíjense, este caso en Corintios, la pastora lo va a leer. Fíjense, de cristianos que no entendieron que Dios lo llamó a la madurez. Mira lo que sucedía. 1 Corintios capítulo 3 del 1 al 7. De manera que yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eran capaces, ni soy capaces todavía, porque aún son carnales. Pues, habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no son carnales y andan como hombres? O sea, fíjense esto, habiendo celo, contienda y disensiones, quiere decir que una persona conflictiva juzga, critica y dice: andan como hombres. ¿Por qué dice que andan como hombres si nosotros somos hombres, no andamos volando, no somos ángeles? Porque el cristiano, cuando es carnal, anda muy humanamente. O sea, ve a una persona que cometió un error, ya lo juzga. Ve esto, lo juzga porque anda como humano, no es espiritual. Y resulta que una persona espiritual
no anda en contienda, anda viendo con los ojos de Dios. Sigue. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no son carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Entonces, fíjense esto. Entonces, el cristiano espiritual dice, ahí, para dejar de ser carnal y entrar en la madurez, entonces dice que la persona no puede seguir al hombre. Aunque yo soy pastor, las personas me obedecen en cierta forma, yo les explico, les enseño, pero ellos no me van a pedir a mí. Ellos tienen que, el crecimiento lo da Dios. O sea, que ellos buscándome a mí no van a crecer espiritualmente. Escuchando mis enseñanzas, sí, pero poniéndolas en práctica es que van a crecer espiritualmente. Entonces, el cristiano carnal depende mucho de las personas. Y lo otro, que es muy conflictivo. Entonces, yo puedo ser pastor, yo puedo ser apóstol, yo puedo ser profeta. Por ejemplo, yo una vez escuché del profeta Bill Hamon que él dijo, él es una persona que tiene muchos años, yo creo que tiene más de 50 años sirviendo a Dios, y él forma profeta. Y él dice que tuvo que sacar uno de sus profetas, que era un profeta impresionante. Ese hombre profetizaba y decía lo correcto, lo que estaba sucediendo, pero era una persona infantil, era niño, no había madurado porque era muy peleón, era grosero, era muy orgulloso. Entonces, el cristiano debe buscar la madurez, porque cuando tú entras en la madurez, no solamente vas a predicar, vas a cumplir tu ministerio tal como tiene que ser, sino que no vas a juzgar a los demás. Y fíjense lo que dice Hebreos 5:14, dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados. Fíjense esto, tus sentidos se ejercitan en el discernimiento del bien y el mal. Eso quiere decir que una persona madura discierne, piensa antes de hablar. Su sentido no es que una persona cometió un error y ya lo juzga de una vez. No, él va a discernir el porqué de ese error. Él va a indagar la verdad de lo que sucedió en ese momento. No va a juzgar, no va a criticar y no va a condenar por la actitud de una persona. Entonces, como Dios nos llama a madurar, entonces nosotros también tenemos que aprender a crecer espiritualmente. Y fíjense lo que dice en Corintios, una iglesia que tenía todos los dones, pero era una iglesia muy carnal. 1 Corintios 6, del 4 al 8, dice el apóstol escribiendo, resulta que había un problema entre unos hermanos y los hermanos tuvieron que ir a un tribunal. Y al ir al tribunal, una pelea entre hermanos, ahí ya estaban manchando el nombre de Dios. Entonces mira lo que dice el apóstol Pablo, les dice, si pues tienen juicio sobre cosas de esta vida, ponen a juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. Entonces mira el primer error. Colocaron para juzgar un caso a las personas que no eran maduras. Entonces, por eso que tienes que también tener cuidado a quién le abres tu corazón, porque si tú le abres tu corazón a una persona, aunque sea de la iglesia, y la persona no es madura, no te va a ayudar, te va a perjudicar. Entonces dice, para avergonzarles le digo, porque no hay entre vosotros algún sabio. Fíjense, para juzgar tiene que ser una persona sabia, ni aún uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Fíjense, entonces luego el apóstol Pablo sigue hablando y dice que ya es una falta que ustedes ya, el hecho de discutir y pelear, ya quiere decir que no hay madurez. Entonces, ahora, ¿cómo yo debo juzgar
correctamente. ¿Cómo yo debo hacer? Fíjense, aquí en este cuadernito verde, yo tengo anotado una de las cosas que Dios una vez me habló, y tengo aquí el día 28 de agosto del 2019. Estaba el Señor ministrándome, mira lo que me dijo de cómo juzgar. Entonces, Él me explicó esto, dijo, hay solo dos formas de juzgar correctamente. Es con la Biblia y sin la Biblia. Con el corazón de Dios y sin el corazón de Dios. Y luego me dice, la única forma correcta es a través de la Biblia. Y me dice, también debes tener misericordia. Ya le voy a explicar. Y me dice, en todos los juicios, sin la misericordia nos volvemos crueles y pensamos que somos los amos y dueños absolutos. Y ahí está el error. Lo que decía que si tú juzgas te van a juzgar porque estás juzgando sin misericordia. Entonces me decía, ahora, juzgar sin indagar, sin averiguar, sin escuchar, lo más probable es que se tome una decisión o se juzgue incorrectamente. Mira cómo piensa Dios. Y además, que siempre debemos que buscar, tienen que buscar mi dirección, o sea, la de Dios, porque yo peso, conozco y entiendo los corazones. Entonces, esto quiere decir que una persona comete un error y ya de una vez lo juzgamos. Entonces, y dice, conozco los pensamientos y acciones, por eso no deben apresurarse o decir o opinar sin haber filtrado por todos los requisitos anteriores. Fíjense, esto es muy importante. Entonces, Jesús, una vez que lo juzgaron, una de las tantas veces que lo juzgaron, Jesús dijo, vayan y aprendan qué significa misericordia. Jesús le dijo a los fariseos, vayan y aprendan qué significa la palabra misericordia. Entonces, para poder juzgar, aunque sea la verdad, sin misericordia cometemos el error. Ahora, miren este ejemplo, les voy a contar un ejemplo, eso está en 1 Samuel desde el versículo 1, desde el capítulo 1, versículo 1, la historia que sucedió con Ana. Ana fue la mamá del profeta Samuel. Resulta que Ana era esposa de una persona llamado Elcana, que esta persona, aparte de Ana, tenía otra mujer llamada Penina. Y ellos iban todos los años a ofrecer el sacrificio, como los judíos iban a Jerusalén a ofrecer sus votos, el sacrificio que le hacían a Dios. Entonces ellos iban juntos, y dice la Biblia que siempre Penina, fíjense, Penina la juzgaba porque ella era estéril, no traía hijos. Entonces Penina dice que le hacía sufrir. En cambio, Elcana, que era su marido, era una persona buena que la trataba de consolar. Resulta que ella un día, en uno de esos años de sacrificio, derramó su corazón delante de Dios, comenzó a llorar, lloró de una forma que estaba en el piso, que dice que su alma la derramó. Y cuando el sacerdote Elí la vio, porque casi como que no hablaba, le dijo, tú estás borracha. Fíjense, todo para agarrar el ejemplo de lo que es juzgar. Una mujer con un dolor en su corazón porque era estéril y un sacerdote que la juzgó por la apariencia, como leímos al principio, no juzgues según las apariencias, y lanzó una sentencia, tú estás borracha, ¿por qué tomas vino?, le dijo, no vengas a la iglesia emborrachándote. Entonces ella dijo, no, mi señor, yo no estoy borracha, yo he derramado mi corazón delante de Dios por la petición que ella tenía. Entonces el sacerdote reaccionó, dijo, ok, que Jehová escuche tu petición. Entonces fíjense lo que es juzgar sin saber y sin conocer y por ver a una persona en X situación. Ahora, ¿cómo hago yo para ver cómo Dios ve? Entonces Zacarías 7, capítulo 9, mira lo que dice. Así habló Jehová de los ejércitos, diciendo, juzgad conforme a la verdad
y haced misericordia y piedad cada cual con su hermano. Entonces, fíjense cómo yo tengo que hacer. Juzgar según la verdad y hacer misericordia cada cual. Eso quiere decir que tú vas a juzgar según la verdad, pero nunca saques la misericordia, porque si sacas la misericordia, hay otro caso en la Biblia, una mujer que fue sorprendida en el acto del adulterio, o sea, la agarraron adulterando, la traen delante de Jesús, porque en la ley de los judíos a las adúlteras había que apedrearla y a los adúlteros también. Entonces trajeron a esta mujer y cuando las personas la comenzaron a juzgar por el acto, Jesús la ayudó, las personas comenzaron a redarguirse porque todos somos pecadores y luego Jesús le dijo, yo no te condeno por lo que tú hiciste, pero le dijo, vete y no peques más. Entonces, según la verdad, esa mujer era adúltera, pero sin misericordia hubieran matado a esa persona. Entonces, no es conocer la verdad, es conocer el por qué. La verdad no significa que una persona hizo un acto malo. La verdad la conoce Dios porque Dios sabe el por qué esa persona llegó a hacer ese acto malo. Entonces, si juzgamos según las apariencias y los hechos, cometemos un grave error. Además, Dios quiere que el pecador cambie. Dios no vino a destruir a las personas, Dios vino para que las personas cambien. Entonces, fíjense la palabra que nos dice Santiago, cuando, muy importante esto, resulta que la ley, antes de que Jesús viniera, existía la ley se tenía que cumplir al pie de la letra. Entonces, mira lo que dice Santiago, dice, porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofendiera en un punto, es culpable. O sea, si yo juzgo según la ley, si yo, por ejemplo, vamos a suponer que yo soy judío y guardo la ley, entonces resulta que agarro a una persona, la agarro y le digo, tú robaste. Tiene que ser, aquí dice la ley, tú robaste, te tengo que hacer esto, te tengo que llevar aquí, yo no sé qué, aquí está. Pero entonces Santiago dice, si tú lo juzgas según la ley, entonces el día que tú también cometas un error, te van a juzgar de la misma forma. Entonces mira lo que dice. Dice, pero el que dijo no cometas adulterio también ha dicho no mata. Ahora, tú no cometas adulterio, pero mata, ya te hiciste culpable. Porque lo que no hizo el otro lo hiciste tú y lo que hizo el otro no lo hiciste tú. Entonces mira lo que dice el verso 13, dice, así hablan y hagan como los que tienen que ser juzgados según la ley de la libertad. Se dan cuenta que si juzgamos, nos vuelven a juzgar. Si una persona comete un error y la juzgamos, nos van a volver a juzgar. Y Santiago dice, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Y también dice, hablen y hagan como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Entonces, ¿cuál es esa ley de la libertad? La ley del amor de Cristo. La ley de amar a la persona. Porque si yo hago un juicio sin misericordia, me van a hacer un juicio sin misericordia. Entonces, o juzgo según lo que está haciendo la persona, o juzgo según la ley de la libertad, que es la de Dios, no la ley de lo que tiene que pasarle a la persona. Ahora, Mateo 7, capítulo 7, versos 3, 4 y 5, miren lo que dice Dios cuando tú juzgas según lo que está haciendo la persona. Dice, ¿y por qué miras? Léemelo tú, por favor, 3 al 5. Y porque miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo, ¿o cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Ok, porque Jesús no estaba regañando a esta persona porque
la persona no es que no hizo nada malo, no. Jesús no estaba diciendo, o sea, Jesús no le estaba diciendo, está bien, él hizo algo malo, no. Jesús estaba regañando al que juzgó a la persona, aunque la otra persona hizo algo malo. Pero ¿por qué estaba regañando al que juzgó? ¿Por qué le dijo hipócrita? Y le dijo, saca la viga de tu ojo y no mires la paja que tiene el hermano en su ojo o el error que cometió. Esto significa que cuando nosotros entendemos, escuche bien, cuando tú entiendes que tú también cometes errores y que tú también eres imperfecto, entonces, y tú también entiendes que Dios te trató con misericordia cuando tú cometiste un error, yo te voy a hacer una pregunta. ¿Cuántas veces tú has cometido errores después de conocer a Dios? Yo llevo 1.000.000. No sé cuánto llevas tú o no sé si pasé el 1.000.000. Pero de ese 1.000.000 de errores que yo cometí, ¿cómo me trató Dios? Con amor. Entonces, Dios no está diciendo que por qué Él hizo algo malo y no lo tenías que juzgar. Dios está diciendo que si tú no tienes misericordia y no ves tus errores, vas a condenar a la otra persona. Y ahí es donde cometemos el error. Ahora, la ley de la libertad es la ley de Cristo que nos da libertad, que no necesitamos ser amenazados, condenados, asustados, frenados para obedecer a Dios. Esa es la ley de la libertad. Entonces, sino que lo hacemos de corazón, somos sinceros porque tenemos una relación con Dios. Al cometer un error, Dios nos va a tratar con amor porque ya tenemos una relación con Él. Pero si yo juzgo y condeno a la persona por un acto malo, Dios ya no me va a tratar con amor. Me va a tratar como yo estoy juzgando a la otra persona. Entonces, en el Salmo 32, versos 8 y 9, dice la Biblia, no sean como el caballo o el mulo sin entendimiento que tienen que ser sujetados para obedecer, si no, no se acercan a ti. Entonces eso quiere decir, Dios está diciendo que Él nos va a hacer entender y nos va a enseñar el camino que nosotros debemos andar. Ahora, ¿cómo sabemos que todo lo que dice la Biblia es cierto? ¿Cómo sé yo que Dios ama al pecador, que Dios no juzga, que Dios perdona, que Dios no vino a condenar a las personas, sino a salvarlas? Bueno, les voy a contar un testimonio que yo viví hace como 10 años, calculo, no sé la fecha exacta, pero calculo como 10 años. El testimonio es que nos llamaron para orar por una muchacha que tenía un problema en su corazón y la persona, los médicos la mandaron a su casa porque le dijeron, mira, esa muchacha no va a vivir más, mejor que vaya y se muera en su casa porque aquí no vamos a hacer nada. Tenía un problema en el corazón, tenía como un cablecito, una manguera aquí salida desde el corazón. Entonces le dijeron, vayan a su casa y que se muera en su casa. Pues no podían hacer más nada y era una familia muy pobre. Entonces un hermano que nos conoció nos llamó y me dijo, pastor, vengan a orar por esta persona. Entonces cuando fuimos, resulta que cuando yo averiguo quién es la persona, porque cuando yo la vi a esta mujer me sorprendió súper mega demasiado. ¿Por qué digo súper mega demasiado? Porque era una mujer que en su vida normal era una mujer hermosa, ella era negrita, pero era hermosa, bella. Y cuando yo voy y veo a esta mujer, era una mujer bajita, con la cara ancha, tenía toda la encía salida. O sea, en pocas palabras, no voy a exagerar, no estoy criticando ni juzgando, pero de verdad esa mujer parecía un monstruo de verdad, por la forma que tenía. Entonces cuando yo indago, resulta que esa persona había sido prostituta y bruja. Y esa mujer, siendo prostituta y bruja, causó muchos males a muchas personas. Resulta que cuando tú siembras el mal, cosechas el mal. Y resulta que en una de esas de brujería que ella hizo, porque ella después nos contó todos los males que hacía, le robaba
los maridos, a las personas, a las mujeres le sacaba dinero haciendo brujería, hizo mucho mal. Entonces, esta mujer le lanzaron una brujería que la desfiguró totalmente. Entonces, cuando nosotros vamos a orar, esta mujer por practicar la brujería y la prostitución estaba llena de demonios. Entonces, cuando nosotros íbamos, que la conocimos, estaba en la cama, entonces lo que hacía era, no hablaba. Entonces le decía, Alicia, y lo que hacía era, entonces cuando tú la tocabas, lo que hacía era como que le dolía, entonces cuando yo veo eso, empezamos a orar con la pastora y nos dimos cuenta que no estaba reaccionando. Entonces yo sentí en mi corazón que lo que estaba, ese dolor era causado por los demonios porque ya se la querían jalar hacia el infierno. Comenzamos a orar, a reprender, a atar, a reprender. Duramos un tiempo ahí y de repente cuando empezamos a orar, porque yo le decía a Alicia y ella no me escuchaba, luego que oramos, ella comenzó como a vomitar, hicimos liberación y luego cuando yo le pregunté a Alicia, ella me respondió. Entonces yo le digo, Alicia, repite conmigo. Hizo la oración de fe, recibió a Cristo en su corazón, luego el dolor que tenía se le quitó, se sentó, comenzó a hablar con nosotros, luego nos pusimos de acuerdo para hacer ayunos por ella recibió a Cristo, etc. Pero ¿por qué le estoy contando esto? Nosotros, luego que ella salió de eso, ella duró un año viva. Y en ese año que ella quedó viva, nosotros íbamos, no me acuerdo si los martes o los miércoles a su casa, la discipulamos, ella venía a la iglesia, había un autobús que venía de esa zona y la traían a la iglesia. Pero lo sorprendente es que estoy contando este testimonio como a los 2, 3, 4 semanas porque ella no caminaba, las piernas eran muy flacas, no tenía fuerza, los huesos se le habían, no sé, se le habían desfigurado. Entonces resulta que ella cuando acepta a Cristo tiene una comunión tan bella con Dios, tan íntima, que ella un día me llama y me dice, pastor, le tengo una sorpresa. Ella no hablaba así normal, ella hablaba así, pastor, porque tenía la encía salida. Entonces, le tengo una sorpresa, el domingo va a ver. Entonces, llegó con su silla de ruedas, la sentaron, se sentó como en la tercera banca. Entonces, cuando yo digo, bueno, vamos a ver quién tiene testimonio, le digo, Alicia nos tiene un testimonio hoy. Resulta que esa mujer, la sorpresa era que esa mujer se paró y caminó hasta el púlpito y del púlpito tomó el micrófono y contó su testimonio. ¿Sabe cuál fue su testimonio? Que en esa madrugada se le apareció Jesús en persona y le dijo, hija, Alicia, vente, es hora de caminar. La tomó de la mano y la puso a caminar. De todos modos, ella vivía en un sitio muy humilde que tenía un espacio muy pequeño. Y Jesús contento con esa mujer, ella me decía, pastor, me puso a caminar por aquí, caminaba así, y Jesús estaba alegre y la hizo caminar. Ahora, ¿por qué cuento esto? Y claro, y luego cuando ella camina y empieza a leer la Biblia, tiene esas experiencias sobrenaturales, ella, cuando fue la verdadera Alicia, no la prostituta ni la bruja llena de maldad y de odio, cuando Cristo rescató la verdadera Alicia, créeme que esa mujer nos decía, pastor, por favor, ore por mi mamá, ore por mi hija, que no agarre los malos. Empezó a sentir misericordia por todo el mundo, por todas las personas, hasta de sus enemigos. Ahora, escuche esto, yo me imagino que ella, cuando una de esas personas que le hizo brujería, que la mandó al hospital y la desfiguró, me imagino que esas mujeres habrán dicho, bien hecho, ella se merece eso, esa desgraciada que me robó el marido, esa mujer que arruinó mi vida, ese fue un castigo de Dios y que se vaya al infierno y que yo no sé qué. La gente la juzgó, pero fíjense esto, el único
que no juzgó a esa mujer fue Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo nos mandó a nosotros, la liberó, porque nosotros no liberamos a nadie, es Jesús quien libera, no usa a cualquier persona. La sanó por un año del corazón, la restauró y no la condenó. Entonces ahí yo te resumo este tema. Ahí yo sé que Dios ama, que Dios no juzga, que Dios no condena, Dios ve el corazón de la persona. Ahí yo aprendí lo que dice la Biblia, lo que estamos hablando ahorita, que Jesús no juzga de la misma forma porque Jesús conocía el corazón. Y le voy a decir una cosa, a nosotros nos dolió cuando ella partió de esta tierra porque era una mujer con un corazón tan noble, tan bello, que la maldad, la mala vida que ella llevó en la infancia, la influencia que ella llevó en la infancia, la llevó a la prostitución y la llevó a la brujería. Entonces, eso quiere decir que nosotros no podemos condenar ni juzgar a nadie. Y lo que yo decía, juzga según la verdad. Jesús juzgó a esta mujer según la verdad. Jesús sabía por qué esa mujer hizo esa maldad o hacía esa maldad. Entonces, ¿quién sabe si Alicia fue a la prostitución por una mala amistad o por la pobreza o por la traición de un hombre, por la herida? Le agarró rabia a los hombres, quién sabe, por una violación, no sabemos. Hasta ahí no supe porque ella agarró ese camino por el maltrato de su padre, pero Jesús la juzgó según la verdad, no según su acción, no según lo que ella hizo. Por eso que nosotros, este tema que es cómo juzgar correctamente, debemos juzgar, como dijo Cristo, no por las apariencias, sino juzgar correctamente. Y cuando juzguemos, no podemos condenar tampoco. Tenemos que dar una opinión, pero para ayudar a esa persona, para bendecir a esa persona. Así que yo te invito a que hagamos una oración hoy y repite conmigo, dice, Señor Jesús, te pido perdón por haber juzgado de una forma incorrecta. Señor, ayúdame a no hablar o decir o opinar o sentenciar a las personas de una forma incorrecta. Señor, que siempre en mi corazón haya misericordia y haya amor, como tú lo tuviste conmigo, Señor. Que no sea un hipócrita, que solamente vea los defectos de los demás y no vea mi defecto, Señor. Ayúdame a ayudar a las personas, Señor. Dame de tu amor y de tu corazón. Señor, gracias y perdóname por las veces que he juzgado. Señor, perdóname para yo también perdonar a las personas. Gloria a Dios. Dios me los bendiga. La pastora Bella también nos tiene unos anuncios. Sí, bueno, aprendiendo de esta prédica, porque es importante que si una persona va a juzgar, juzgue con justo juicio, y solamente una persona llena del Espíritu Santo con la sabiduría de Dios lo puede hacer. No se puede juzgar en la carne. Si alguien va a juzgar, tiene que ser una persona muy espiritual y llena del Espíritu Santo. Bueno, ya estamos súper activos en nuestras redes. Te queremos ver, iglesia, te queremos ver conectado los días martes en el estudio bíblico a las 10 de la noche. Estamos haciendo todos los martes estudio bíblico con el pastor Jonathan Oradiquian. Y en la cajita de descripción te vamos a estar dejando todos los links para que te puedas conectar. Los miércoles y los viernes tenemos enseñanzas por Instagram y Facebook. Todas las enseñanzas algunas veces están en video, otras veces están escritas. Pásate los miércoles y los viernes y lee allí la palabra de Dios, lo que Dios te quiere enseñar en tu vida para que lo puedas aplicar. Los jueves tenemos servicio de oración live, aunque todos los días también estamos orando en nuestro chat de intercesión.
Si tienes alguna petición de oración, lo puedes enviar al chat de la Iglesia Armenia y de allí todos los intercesores estamos activos todos los días. Pero los jueves nos vemos en esta oración a través del Instagram con los pastores Eliana e Iber Lira y Eliana. Y estamos a las 6 de la tarde. Y todos los domingos tenemos nuestra prédica a las 2 de la tarde. Así que comparte estos links con muchas personas. Esperamos tu like y también que los compartas porque estás compartiendo palabra y vida. Dios los bendiga, chao. Muchos bachic, muchos besos, muchos abrazos, los extrañamos. Y a papachitos. Ya los extrañamos, ya queremos verlos en la iglesia, pero bueno, vamos a seguir orando y esperando y cuídese, cuida tu relación, tu comunión con Dios. Dios te bendiga.